Muy buenos, muy buenos días a todos. Buenos días, colegas, amigos. Estoy muy contento de ver tantas caras conocidas. Quiero comenzar saludando al superintendente financiero de los colombianos, al profesor César Ferrari, a la reguladora de esta industria, la directora de la URF, la doctora Mónica Higuera, al doctor Eduardo Mora, superintendente delegado de la Superintendencia Financiera de Colombia, a Gustavo Peralta, doctor Peralta, director jurídico de la DIAN, a la doctora Viviana Vanegas, directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación, al honorable senador Carlos Fernando Motoa, senador del Partido Cambio Radical y de la Comisión Primera del Senado, al doctor Ramón Eduardo Guacaneme, decano de Prime Business School de la Sergio Arboleda, a Jorge Castaño, doctor Jorge Castaño, director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado y ex superintendente financiero de Colombia, a Ulises Canosa, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y además miembro durante muchos años de nuestro comité jurídico. Doctor Ulises, bienvenido a su casa. Al doctor Gerardo Hernández, presidente del Banco Ave Villas y ex superintendente financiero de Colombia. A la doctora Gloria María Borrero, que la vi por acá, la doctora Gloria, exministra de Justicia y del Derecho. A Mauricio Vargas Linares, exministro de Comunicaciones, a todos nuestros panelistas y conferencistas, a los miembros del comité jurídico, en particular a la doctora Cristina Celas, nuestra presidenta, a los compañeros de Asobancaria que hicieron posible este evento, a Aida Mestre, Paola Henry, a Carlos Bolaños, pero muy particularmente a nuestro anfitrión, el doctor José Manuel Gómez. Amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, muy buenos días. Yo he decidido llamar a esta presentación Recuperación. 115 veces en marzo del año pasado, 115 veces en un mes, se utilizó la palabra estanflación, una palabra rarísima. Estanflación, 115 veces. Los medios de comunicación, de hecho hubo titulares en 3 de los periódicos más importantes de este país, hablando, primeras páginas, hablando de estanflación, marzo del año pasado. ¿Qué es la estanflación? La estanflación es uno de los escenarios más complejos para el diseño de política económica y es la confluencia entre una muy alta inflación y al mismo tiempo resultados muy malos en términos de crecimiento y en términos de empleo. ¿Y por qué es tan peligroso, digamos, que ese escenario de esta inflación? Porque complica la política monetaria. Cuando uno tiene un mal resultado en inflación, pero un gran resultado en crecimiento y una economía recalentada, es clara la señal de política monetaria. Cuando ocurre lo contrario, lo que tiene uno es una economía deprimida y no tiene problemas de inflación, es también clara la señal de política monetaria. Pero cuando los dos problemas se dan al mismo tiempo, el problema del crecimiento y el problema de la inflación, la verdad es que los grados de libertad de la banca central son muy pocos y por lo tanto el impacto sobre el sistema financiero es muy fuerte. Se habló muchísimo de la confluencia de la inflación y del poco crecimiento. Y uno se pone a ver lo que ha ocurrido en los últimos meses y la verdad es que ese fantasma parece haber desaparecido. Claro que estamos en un momento de enorme complejidad, claro que está, pero hoy nadie hablaría, no existe un analista económico en Colombia que pueda estar pensando hoy en esta inflación. Ayer salió el resultado del último mes del indicador de seguimiento económico, que es además el comienzo del primer trimestre y nos habla de crecimientos de 3.7. Pero el trimestre inmediatamente anterior crecimos 2.1. Claro que era angustiante lo que veíamos en septiembre. Había quienes decían que podíamos entrar en una recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de desaceleración, pero eso no pasó. Colombia debería crecer al 4, queremos que crezca muchísimo más, pero si tenemos meses puntuales creciendo al 3.7 y un último trimestre creciendo al 2.1, lo cierto es que Colombia no está en una recesión, no estamos en una recesión. El que diga lo contrario está tomando una postura, si se quiere, política, pero absolutamente desligada de los números. Colombia no está en una recesión. En términos de inflación, se logró lo más importante. Doctor Gerardo, usted que estuvo tantos años como secretario además de la Junta y como gerente
en el Banco de la República, en la gerencia administrativa del Banco de la República, el anclaje de las expectativas de inflación es tal vez lo más importante, que no es solamente el presente, se pregunta siempre el Banco de la República de distintas formas cuánto cree la gente que va a ser la inflación el año entrante. Y lo cierto es que hoy las expectativas de inflación están ancladas. No solamente en las encuestas del Banco de la República, cuando uno mira las encuestas de opinión financiera de Fedesarrollo ocurre lo mismo. Cuando uno mira el break-even inflation y va más bien a cuánto transan hoy los papeles que están indexados y los que no están indexados, pasa exactamente lo mismo. El mercado está descontando que la inflación converge y que atrás quedaron, digamos que esas amenazas de inflaciones de 2 dígitos. Para el año entrante se espera que la inflación sea, algunos dicen 3.9, otros dicen que puede ser 4.1, nosotros pensamos que va a ser 3.7, pero en cualquier caso, Colombia superó el problema inflacionario. Entonces, primer mensaje que yo quiero dejar es que hace no mucho, marzo del año pasado es antier, hace no mucho la gente estaba preocupada por el resultado del PIB y por la inflación. Y hoy, aunque no estamos en un cuento de hadas y sería ingenuo e irresponsable decirlo, Colombia superó la amenaza de recesión y Colombia superó además la coyuntura inflacionaria tan compleja que tuvo que vivir. Sin embargo, la recuperación en nuestro sector ha sido mucho más lenta. La recuperación en el sector financiero suele covariar con lo que está pasando en la economía. Si uno mira en la historia lo que pasó en los 80, lo que pasó en los 90, para dónde iba el PIB, iba el sector financiero, y para dónde iba el sector financiero, iba el PIB. Casi que covariaban, era casi que en simultánea el comportamiento de los dos. Y lo cierto es que la economía colombiana esta vez se recuperó más rápido que el sector financiero. La recuperación del sector financiero se ha dado de manera más lenta. Se ha dado de manera más lenta en estas tres dimensiones, en su tamaño, en su riesgo y en su rentabilidad. En términos de su tamaño, es absolutamente atípico que la cartera real decrezca. Nosotros no estamos acostumbrados a que la cartera real decrezca. No estamos acostumbrados a que la cartera decrezca, pero estamos muchísimo menos acostumbrados a que decrezca en 2 años consecutivos. Ni siquiera en la crisis del 99 nosotros tuvimos decrecimiento real de la cartera en 2 años consecutivos. Y el 2023 la cartera cayó. Y en el 2024 la cartera va a caer. Eso pasó por allá en el 57, 58 cuando tuvimos el desplome en los términos de intercambio, pero no es normal que en nuestra industria tengamos 2 años seguidos donde la cartera caiga. Se suele recuperar al año inmediatamente posterior y eso es atípico. Estamos recuperándonos de manera más lenta. Y como se ha caído 2 años seguidos la cartera, hemos tenido un retroceso lamentable en términos de profundización financiera. La profundización financiera, visto como el stock de nuestra cartera frente al PIB, hoy está en niveles del 45%. Nos regresamos una década. Era dificilísimo que la cartera subiera, como eso significaba naturalmente que creciéramos más que el PIB. Y lo que ocurrió entre el 2010 y el 2020 fue muy importante. Colombia tenía cartera del 38% y fue subiendo y fue subiendo y fue subiendo y fue subiendo paso a paso. No miren el dato del 2020, que el dato del 2020 es engañoso porque el año de la pandemia creció fue porque cayó el PIB, o sea, se contrajo el denominador, pero quitando el año 2020 teníamos una senda de crecimiento poco a poco en la cartera respecto al PIB. Uno dirá, ¿por qué la cartera respecto al PIB? Por acá está Marcela Rey. ¿Dónde está Marcela? Por acá está Marcela Rey, que trabaja en la Asociación Bancaria. Marcela hizo un ejercicio muy interesante hace 11 años que sigue siendo absolutamente válido, utilizando la metodología de Rogoff, de cuánto debería ser el nivel óptimo de cartera para la economía colombiana. Hay distintas mediciones. A Marcela le dio que era 65, a su bancaria en ese momento le dio que era, Marcela es muy joven, pero hace 11 años hizo el estudio, imagínense, y le dio que era 65. ¿Qué es 65? Si la cartera al PIB fuera 65, ese es el dato que se compatibiliza con niveles de inversión del 30% del PIB y ese es el dato que se contabiliza con PIB, que se compatibiliza con PIB potenciales del 4%. Entonces todos queremos que Colombia crezca, ojalá el 4%. Para que Colombia crezca el 4% tenemos que invertir más.
Tenemos que invertir no el 15% del producto, ojalá la inversión pesara el 30% del producto. Y la inversión jamás va a pesar el 30% del producto con estos niveles de profundización financiera. Necesitaríamos que sean 60. Se han escrito muchas tesis de maestría. A veces les da 63, a veces les da 67, a veces les da incluso el 60, pero lo cierto es que estamos lejos de nuestro nivel óptimo de profundización financiera. Los datos en términos de tamaño de nuestro sector por cuenta del resultado del 23 y del 24 nos regresaron una década. En términos de riesgo, también nos hemos demorado en la recuperación. Se recuperó más rápido el PIB de lo que se recuperó este sector. Y en términos de riesgo, ese nivel de 5%, hay algo bueno, y es que lo que vimos entre el 2022 y el 2023, que fue un crecimiento peligrosísimo en el indicador de calidad de cartera vencida en realidad, el inverso, pero se llama calidad, el indicador de cartera vencida era inquietante. Había quienes pronosticaban que eso podía llegar al 6%. La buena noticia es que ya rompe la tendencia y se estabiliza en niveles del 5%, pero quiero que sepan que el 5% no es una buena noticia. Tener niveles agregados de cartera vencida del 5% no es una buena noticia. Debería converger a los niveles tradicionales de esta industria, que son del orden del 3,5%. Entonces, primer mensaje en términos de tamaño, los resultados del 23 y del 24 no son buenos. Segundo mensaje en términos de riesgo, los resultados del 23 y del 24 tampoco. Digamos que ya parece que lo peor pasó, pero son 2 años tremendamente complejos. También lo vemos en provisiones. Este gráfico tiene dos lecturas. Cuando uno ve el crecimiento del gasto de provisiones, uno puede decir, oiga, buenísimo, mire cómo va cayendo el crecimiento, se está desacelerando, pero no hay nada de glamoroso en que crezca un 9% el gasto de provisiones de una entidad. Crecer el 9% es ridículamente alto. Entonces, hay una sensación agridulce. Hubo un momento en que estaba creciendo más del 50%, ahora está creciendo a niveles de un dígito, pero debería caer, debería caer. Y por supuesto, esto tiene un impacto en rentabilidad y esto tampoco tiene nada para sentirnos orgullosos, y es que la rentabilidad del sistema financiero hoy es atípicamente baja. Se compara con los niveles post-crisis, con el choque de 1999. Nosotros tenemos tuvimos un ROE el año pasado de 7,9 y este año vamos a tener un ROE de 7,6. ¿Qué quiere decir que la industria financiera tenga un ROE por debajo del 10? ¿Qué quiere decir que tengamos rentabilidades del 7? Que en Colombia es mejor negocio estar en el agro que en el sistema financiero. ¿Saben cuánto es la rentabilidad del agro? El 16. ¿Saben cuánto es la rentabilidad de la industria? El 15. ¿Saben cuánto es la rentabilidad de la construcción con todo y que ha tenido años difíciles? La rentabilidad de la construcción es el 19. Uno de los sectores menos rentables de la economía colombiana es el sector financiero. Tiene rentabilidades de un dígito, el 7%. El ROE de Colombia es el más bajito. Aquí me acompaña mi colega, el presidente de la Asociación Bancaria de Ecuador. No le voy a preguntar cuánto es el ROE de ellos, pero hicimos lo propio en América Latina y el ROE más bajito que tenemos entre sistemas en América Latina es el que tiene Colombia. La rentabilidad, entonces la gente dice, es que son 7 billones de pesos. Sí, pero 7 billones de pesos para más de 100 billones de capital, ¿no? O sea, la rentabilidad es francamente baja. Es mejor negocio abrir un CDT al 10, al 11 que tener un banco. De verdad, la rentabilidad es particularmente baja. Y esta rentabilidad baja nos lleva a otro dato que es inquietante, y es el número de entidades con pérdidas. Se habla poco de esto. Yo quise aprovechar este Congreso de Derecho, ya voy a hacer reflexiones sobre lo que tenemos sobre la mesa en agenda regulatoria, pero quería pararme frente a ustedes y hablar un poco del panorama de nuestra industria. En el panorama de nuestra industria no podemos desconocer la complejidad en la que estamos. 12 bancos, en Colombia hay 30 bancos y 12 bancos, el 40% de las entidades del sistema están dando pérdidas. 4 de cada 10 bancos de Colombia están dando pérdidas. Y ese es un resultado absolutamente atípico. No lo veíamos, el año pasado fue duro, pero no veíamos niveles de 2 dígitos en bancos con pérdidas. Y el primer semestre de este año, datos de la Superintendencia Financiera, nos muestra que más de 10 bancos están dando pérdidas. Cuando uno mira el agregado, y eso está ponderado por los tamaños, no da tal resultado, pero sí es muy importante en el 1 a 1. Porque hay 30 bancos y 12 están dando pérdidas. Y si vamos a los establecimientos de crédito, en Colombia hay 71 establecimientos de crédito y 26 están dando pérdidas. Se mantiene el ratio.
se mantiene el ratio. Estamos en unos niveles atípicos de entidades con pérdidas. No estoy mandando un mensaje de desesperanza. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, yo estoy y la asociación bancaria está profundamente optimista respecto a lo que va a ser el 2025. Nosotros pensamos que en este caso, y esto es interesante para el estudio de los macroeconomistas, profesor, hay un rezago, por lo general es al revés. Se mueve el sistema financiero y después se mueve el PIB. Aquí hay un rezago inverso entre el comportamiento del Producto Interno Bruto y el del sistema financiero. Yo soy optimista con el 2025. Yo creo que el 2025 va a ser un año bueno de consolidación de la recuperación para Colombia y en ese sentido va a ser un año muchísimo mejor que el 23 y el 24 y vamos a tener también una recuperación en el negocio bancario. De eso estoy absolutamente seguro. Pero no podemos por ese optimismo desconocer la complejidad en la que estamos. Y eso nos lleva a algunos de los temas que vamos a tratar durante este congreso que son determinantes, fundamentales para que sellemos esa recuperación del sector financiero. El sector financiero colombiano no está en crisis bajo ninguna circunstancia. Tenemos provisiones que sobrecumplen incluso que rebasan los requerimientos regulatorios. Desde el punto de vista de liquidez pasa lo mismo. Desde el punto de vista de capital, desde el punto de vista de solvencia, también estamos por encima de los requerimientos regulatorios. Tengan la plena certeza que este es un sistema sólido, amigos de los medios de comunicación, que estamos bien, que vamos a salir adelante. Pero lo cierto es que ese no es un proceso mecánico, que de la nada nos sentamos y el 2025 va a ser bueno. Tenemos una cantidad de amenazas y cosas por perfeccionar sobre las cuales reflexionaremos en las próximas horas y yo quiero solamente poner sobre la mesa algunas. El propósito es el mismo de todos los que estamos sentados acá. Nosotros queremos que el sistema financiero colombiano se recupere a la par de lo que está pasando con el Producto Interno Bruto y que el 2025 sea un buen año. Y aquí, otra vez, en las dimensiones de tamaño, de riesgo y rentabilidad, hay varias cosas que vamos a conversar. Desde el punto de vista del tamaño, seguramente saldrá en la conversación, no me cabe la menor duda, la reglamentación de Open Data. Aquí está la directora de la URF, también está la doctora Paola, un equipo que ha estado trabajando muy seriamente en esto. Los ajustes en la agenda regulatoria hacen prever que tengamos para el cuarto trimestre finalmente la regulación. Digamos que nosotros desde la asociación hacemos sobre eso de la manera más respetuosa, lo hemos hecho en público y en privado, por lo menos 3 llamados. El primero, en el que se está avanzando muy bien, es sacar provecho de lo que ya existe. Sacar la 004 no era sencillo. Digamos que tenemos un precedente, un antecedente importante, no hablando de Open Data, sino hablando de Open Finance, que es la 004. Sacar la 004 no era sencillo, no era elemental. Se avanzó muchísimo en protocolos tecnológicos. Por ejemplo, sabemos que va a ser JSON. Mejor dicho, se hicieron una cantidad de cosas, eso no salió de la nada. Fueron meses y meses y meses y meses de trabajo y lo cierto es que un desarrollo regulatorio superior debe tomar como base, digamos que la experiencia que ya tiene Colombia, por lo menos en esta regulación que también es reciente de este año, y lo cierto es que son equipos que están trabajando de manera muy coordinada, la superintendencia y la URF, y eso es muy positivo, pero a nosotros también nos inquietan varias cosas. Una en particular, y no es porque esté en un foro de abogados, pero una en particular es yo creo que definir muy bien las responsabilidades de cada uno de los jugadores. Hay que definir muy bien las responsabilidades de cada uno de los jugadores. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El hecho de que los bancos, con autorización del ciudadano, le cedan la información a un tercero y que ese tercero la use mal, no puede hacer responsable ese mal uso a los bancos. No puede existir bajo ninguna circunstancia una delegación de la supervisión, no puede haber una supervisión indirecta, no puede ser el banco, la entidad que entrega los datos, la responsable de la idoneidad del que lo recibe. Eso lo tiene que hacer alguien, tiene que haber una figura, tiene que haber un centralizador, tiene que haber alguien que se encargue de eso. En este caso, no, si se crea una empresa que se llama doctor José Manuel te presta, y José Manuel te presta, hace mal uso de la información que entregó un banco con autorización del ciudadano, la culpa es de la empresa José Manuel te presta, no puede ser del banco, no puede ser del banco. Entonces ese es un llamado que hacemos en la reglamentación, siempre muy respetuoso. Y lo tercero, para hablar de Open, tal vez el último punto, tiene que ver con fraude.
es muy importante también pensar cuál va a ser la arquitectura para que no repliquemos lo que internacionalmente ha salido mal. Pues esto es un punto de llegada. A mí no me cabe la menor duda que va a haber mayores oportunidades y mayor competencia y que con esto podemos dar un paso hacia adelante en términos de inclusión, pero cuando uno mira en otros países y habla con los que ya recorrieron este camino y les pregunta si usted pudiera estar en el momento en que está Colombia, ¿qué consejo nos daría? Casi todos nos dicen lo mismo: pilas con el fraude, pilas con el fraude, que por cuenta de un buen propósito como este de Open Data, no tengamos un crecimiento absurdo en los niveles de fraude en el sistema que puedan incluso ponerlo en jaque. Entonces, esas serían como nuestras tres consideraciones respecto a Open. Sacar provecho de lo que ya tenemos, que creo que en eso vamos muy bien, tener esa consideración de fraude y definir de manera cristalina y meridiana cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores en el ecosistema. Hay un segundo que es un viejo conocido, que es el tema de APNR en libranza. La primera vez que yo escuché el tema de APNR en libranza, yo trabajaba en Asobancaria hace 11 años. Desde hace 11 años sabemos que existe una diferenciación en el cumplimiento del producto de libranza, en la cartera vencida del producto de libranza frente al resto de la cartera de consumo. Y es algo que se ha venido trabajando, estudiando y demás. Creemos que en cualquier momento sería una buena medida desde el punto de vista regulatorio, en cualquier momento, porque sincera, digamos que la realidad de un producto que no se parece a una tarjeta de crédito, lo sincera, entonces en cualquier momento era bueno, pero en esta coyuntura sería doblemente bueno, porque estamos hablando de una coyuntura de recuperación y esto tendría un impacto muy positivo sobre los niveles de solvencia y no se trata de que tiene impactos positivos sobre el de esta entidad y esta otra y una más que otra, no se trata de eso, impacta de manera positiva la solvencia del sistema como un todo. Entonces digamos que ese alivio de capital permite además que el producto de libranza crezca todavía mucho más y eso va a ser importante. Sé que sobre eso también se está trabajando. No solamente la URF, sino que la superintendencia está ayudando también con el estudio correspondiente, en eso estamos trabajando. Y lo tercero que quiero decir que va a ser importante para el crecimiento de esta industria el próximo año, y yo le tengo mucha fe y ahí quiero reconocer el trabajo de la superintendencia, es que se creó el producto de trámite simplificado para el crédito productivo. Digamos que nosotros ya teníamos trámite simplificado, usted, doctor Gerardo, fue protagonista de esa historia, tuvimos cuentas de ahorro de trámite simplificado, eso fue 2011, luego lo que salió muy bien, que además fue la piedra angular del gran crecimiento e inclusión financiera en Colombia, que son esos depósitos electrónicos, y el trámite simplificado, nombre, cédula y fecha de expedición, y se podía tener una cuenta de ahorro con 3 cosas. Luego quisimos ampliarle el espectro como país en el 2015 y lo logramos. Se hizo para los créditos de consumo, con un tema también de conocimiento de cliente responsable y acotado, pero se hizo para los créditos de consumo. Ha salido también que hoy, no por montos, pero cuando uno lo mira por transacciones, los créditos de consumo de trámite simplificado son la tercera parte de todos los créditos de consumo. Increíble. Ya están compitiendo con la tarjeta de crédito, que era indestronable. La tarjeta de crédito sigue siendo el líder, hace el 37, pero el 32, un poquito menos de la tercera parte, son estos créditos. Entonces se volvieron súper importantes. Ese buen aprendizaje como país se quería extender al crédito productivo para que sirviera además como, insisto, como ecosistema para cumplir las metas de economía popular y eso se logró, ahí hay un liderazgo de la superintendencia y vemos eso positivo para el desarrollo del año entrante. Voy a ir más rápido, pero en términos de riesgo no me quiero quedar con este mensaje. Yo estoy, porque estos no solamente son oportunidades, en el anterior en tamaño son oportunidades, pero aquí también quiero hablar de riesgos en términos de riesgos y es que a nosotros nos preocupa mucho lo que está pasando con la cultura de pago. Nos preocupa muchísimo. Es popular un proyecto de ley que diga, y es que ahora vamos a borrarte las centrales, y es un proceso de paz, no son amnistías a los no pagadores. En Colombia no hemos logrado, para verlo como reto de nuestra industria, nosotros no hemos logrado que el ciudadano entienda que su historial crediticio es un activo. En Estados Unidos la gente cuida profundamente su historial crediticio, como familia, planea, toma cierto tipo de decisiones, es que voy a hacer esto para que mejore mi puntaje, saben cuánto es su puntaje. En Colombia no hemos logrado eso. Por eso mismo es que hacen carrera las ideas de te voy a hacer un gran favor, voy a borrar.
Es probable que no tenga un crédito, nunca se le cuenta eso. Es probable que se dificulte la originación para todo el país, nunca se le cuenta eso. La gente cree que les están dando un beneficio y no hemos sido lo suficientemente buenos en comunicarlo. Lo propio pasa con el manejo de insolvencia, el mal manejo de insolvencia. Se venden como los Robin Hood, el que dice te voy a hacer un favor, te voy a ayudar a que le dejes de pagar a un banco. En la línea entre lo legal y lo ilegal, en la línea entre lo ilegal y lo legal, le venden un beneficio a la gente, le venden además económicamente, les piden plata para llevarlos a que no paguen, ganan dinero dinamitando, destrozando el historial crediticio de las personas. Es un tema que debemos pensar y se venden además como los nuevos jugadores del ecosistema y jugadores en lo digital y les va razonablemente bien. Hay cosas que dan plata pero no dan prestigio. Eso hay que ponerlo sobre la mesa y sobre eso tenemos que discutir, tenemos que discutir. Y finalmente hay una invitación permanente también en términos de riesgo a que homologuemos. Una cosa se hace en solvencia, otra cosa se hace en provisiones, otra cosa se hace en grandes exposiciones. Entonces, si tenemos un buen concepto deberíamos y un buen entendimiento deberíamos extenderlo a todas las dimensiones. Rápidamente, en términos de rentabilidad, provisiones contracíclicas. Las provisiones contracíclicas del año pasado funcionaron muy bien. La 0,17 funcionó súper bien, súper bien. Fue un trabajo conjunto, lo discutimos, suficientemente discutido. Fue la primera semana de diciembre y funcionó tremendamente bien. El tiempo se venció. Y aquí hay una pregunta filosófica. La gente dice, ¿cuán permanente puede ser lo extraordinario? Yo creo que no debe ser práctico. Si funcionó la desacumulación de las provisiones, que recuerden que tenían 4 llaves que eran imposibles de cumplir, en el momento en que se volvió 3 de las 4 llaves, teniendo en cuenta el ciclo, varias entidades utilizaron esos recursos. Hoy tenemos 2.6 billones de pesos allí, 2.6 billones de pesos. Esos 2.6 billones de pesos, si se reconoce que estamos en un momento del ciclo donde todavía hay desaceleración, no del PIB, pero sí en la industria financiera, puede hacer la diferencia, puede hacer la diferencia para varias entidades. Tendríamos 4, 5, 6 entidades que no terminarían el año en rojo con un instrumento que además fue diseñado para eso. Es que es absurdo que uno le digan que tiene que tener una llanta de repuesto y que lo regulen para que la llanta de repuesto sea buenísima y le hablan del tipo de rin de la llanta de repuesto y en el momento en que se vara el carro, le quiten la cruceta. Es absolutamente indispensable, y el gato, absolutamente indispensable, creemos nosotros, que se amplíe el espectro, sacando provecho de lo que además ya testeamos. Salió muy bien, salió muy bien. ¿Tiene sentido hacerlo en diciembre? Ninguno. Ninguno. ¿Tiene sentido hacerlo el año entrante? No, pero cuanto antes sí. Digamos, en este segundo semestre deberíamos avanzar en esa discusión. Iniciativas legislativas no me voy a referir porque ya hice alguna mención de educación, pero en particular hay una que debemos estar todos muy atentos, que habla de beneficiar al colombiano eliminando las cuotas de manejo y todos los cobros financieros, concentrándolos todos en la tasa de interés, que al final del día implica una reconfiguración de producto tan grande como que la gente no va a tener la libertad. El 90% de los colombianos que tienen un producto financiero, profesor, el 95% tienen producto financiero. De ese 95, el 90 al 95 tienen una cuenta gratuita. El 90% de los colombianos que tienen servicios financieros, de los 37 millones y medio de adultos, de los 34.800 que tienen producto financiero, el 90% tienen una cuenta gratuita, el 90% tienen una cuenta gratuita. Hay gente que decide tener millas con su tarjeta de crédito, hay gente que decide tener martes de descuento en la carnicería con su tarjeta de crédito por el convenio entre hay otros que deciden sacar provecho del retail, de grandes superficies, y es una especie de fidelización, así como hay gente que paga una especie de fidelización, pero se hace a través de la tarjeta de crédito. Toda esa libertad de elegir del ciudadano la estaríamos comprimiendo y eliminando en un proyecto que suena tremendamente bien en su título, pero que es tremendamente peligroso para el sistema, que no para los bancos también, pero para el sistema y para los usuarios, cuando uno lo detalla. A eso le tenemos que prestar atención. Y la tasa de usura, que también sabemos que es un tema de ley, pero en Colombia queda perfectamente claro que no todos los segmentos, que es importantísimo hacer segmentación, y que si queremos llegar a segmentos de mayor riesgo
contrarrestando el fenómeno de gota a gota, vale la pena para algunos segmentos en particular, ver cómo lo podemos revisar. Y cierro haciéndoles una reflexión. Yo sé que aquí no solamente hay abogados de entidades afiliadas a la Sobancaria, sé que en el comité jurídico de la Sobancaria se habló sobre esto, pero yo les quiero compartir mi sentimiento al respecto, no solamente como asociación, sino también como ciudadano. Quiero hablarles del Pacto por el Crédito y con esto termino. Les prometo que termino y lo voy a hacer rápido. Porque yo creo que el Pacto por el Crédito llegó en un muy buen momento. Llegó para sellar la recuperación de la economía colombiana, pero también para apoyar los buenos resultados que queremos que tenga el sector financiero el próximo año. Miren, hace un mes estábamos hablando de inversiones forzosas. El 71% aquí cogimos 50.000 respuestas en redes sociales. Nosotros hacemos mucho seguimiento a redes sociales. 50.000 respuestas en ambos casos, 50.000 interacciones, pero no likes, interacciones, gente que respondió, que dijo cosas, 50.000. Hay jerarquía, ¿no? El que le da like, el que comenta, entonces cogimos las de mayor jerarquía, interacciones, sentimiento. Esto lo hacen los analistas y lo miran, sentimiento. Hace un mes, el 71% de las personas veía profundamente negativa esta conversación, pero no negativa con el gobierno, pero con los bancos, pero con los políticos, con todo el mundo, con los ahorros. Había muchos que decían, ¿y qué va a pasar con nuestros ahorros? Y que el 71% de la gente esté hablando algo negativo sobre el sistema financiero es tremendamente peligroso. A nosotros nos interesa un bien público superior que es la estabilidad del sistema. Tremendamente peligroso. Y ni hablar de los impactos económicos, no voy a hablar de la medida de lo que no fue, no voy a revivir eso. Hoy el 70% de la gente, el 79% de la gente que habla del pacto por el crédito lo ve como una cosa positiva. Dice, oiga, qué bueno que el gobierno nacional se ponga de acuerdo con el sector privado y que empiece además por los bancos y que esa sea la plataforma sobre la cual se pueda construir la estrategia de recuperación de la economía. Y yo pienso que eso es bueno para el país. Yo pienso que eso es bueno para esta industria, pero eso es bueno para el país, indiscutiblemente bueno para el país. Se nos pudo haber salido de las manos lo primero, pudimos haber tenido impactos hasta en la percepción de riesgo país. Nosotros nos llamaban las calificadoras todas las semanas. Oiga, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y lo cierto es que hoy no solamente pasamos de conjurar algo que podía ser negativo para las señales de estabilidad de esta industria, sino que mandamos un mensaje de esperanza. Es difícil que algo negativo se vuelva neutro, pero es particularmente difícil que algo negativo se vuelva positivo. Y eso, digamos que se logró producto del diálogo. Entonces, hay unos principios rectores de este pacto por el crédito que a mí me parece que son muy valiosos. Colocaciones en condiciones de mercado, coordinación interinstitucional, corresponsabilidad en las metas, articulación con la demanda, gobernanza efectiva. Este tipo de cosas muestran un gobierno que no va de farol, que está como todos los gobiernos que tienen un programa de recuperación diciendo, mire, para nosotros estos son los sectores meritorios por A, B y C y a esto le vamos a dar prioridad, como existió en el PIPE 1, en el PIPE 2, como existió en Unidos por Colombia, como existió en todos los programas de recuperación del mundo. Entonces, un gobierno que participa activamente, pero en condiciones de mercado, Bajo ninguna circunstancia el Pacto por el Crédito representa represión financiera, bajo ninguna circunstancia. Eso está en los mandamientos del pacto. Yo creo que eso es tremendamente valioso. Hemos avanzado en cosas, porque eso se lanzó, digamos, con muy buena acogida de medios hace unas semanas, pero por ejemplo, ¿cómo hacemos para medir? Esto es un incremental de desembolsos de 55 billones, nuestro aspiracional para estos sectores que se le entregaban 195 billones, la idea es que pasemos a 250 en desembolsos, pero ¿cómo se miden los desembolsos si en todos los sectores no tengo? Digamos, yo no tengo seguimiento de mejoramientos de vivienda, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un mejoramiento de vivienda? ¿Cómo sé que un desembolso es para mejoramiento de vivienda? ¿Qué hago cuando un crédito de consumo se usa para comprar materiales? ¿Qué pasa cuando se utiliza tarjeta de crédito para mejoramiento de vivienda? ¿Qué pasa cuando hay una libranza para mejoramiento de vivienda? Vamos a sobrecargar la 414 para recoger ese tipo de información. ¿Qué hacemos? No se imaginan las discusiones, pero logramos con la superintendencia financiera el primer paso y es tener un mecanismo de seguimiento de los desembolsos. Muy bien recibido por demás en Palacio, pero ya estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en la línea base y estamos de acuerdo en cómo se mide. Y eso es valioso. No voy a ir, aquí les tenía un ejemplo de cómo avanzan las mesas. Pero para cerrar, les quiero decir que
Yo estoy muy optimista porque Colombia está haciendo un diálogo de recuperación económica que trasciende el tema fiscal. Estábamos hablando naturalmente, ahí ponía el ejemplo de la mesa de vivienda donde se hablaba de los subsidios, desde luego, pero no me quedé con la tentación de contarles. Esta fue, por ejemplo, la agenda de la mesa de vivienda. Voy a ponerles un ejemplo, donde no es que llegáramos a acuerdos inmediatos y salimos todos de las manos corriendo por las verdes praderas, no, hubo muchísimo debate, muchísimo debate. Pero miren, por ejemplo, en qué fue lo debate. El 2 era evidente, los subsidios de mi casa ya, y yo creo que vamos a tener una buena noticia de golpe, no van a ser 20.000, sino 50.000, como efectivamente está en el plan de desarrollo. Pero más allá de esa discusión, que una discusión de presupuesto, se capitalizaba lo que se logró en términos de tasas de interés. Hablamos de la modificación del LTI para los no bis, que ya está en la bis, entonces para cerrar ese arbitraje. Hablamos de evitar la pérdida del subsidio de mi casa ya cuando tenemos un modificado. Entonces, cada vez que hay un modificado, ¿no? Y en eso hemos tenido, digamos que experiencia el año pasado en modificar antes de reestructurar y funciona súper bien porque le da un oxígeno adicional al ciudadano. Eso no sirve para vivienda, porque cuando yo hago eso en vivienda, la persona pierde el subsidio de mi casa ya. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Ese tipo de cosas, curiosamente, son las que también discutimos en la mesa. Entonces, que tengamos un espacio de discusión de elementos regulatorios, presupuestales, pero también del día a día de las entidades, pero de los clientes, y que nos sentemos a pensar cómo mejoramos el crecimiento de la cartera para el año entrante entre todos, yo creo que es muy positivo. Y por eso yo cierro diciendo que el 2025 va a ser un año en que no vamos a tener un número de 2 dígitos de entidades con pérdidas. Yo creo que el 2025 no va a ser un año en el que la cartera caiga en términos reales. Yo creo que el 2025 va a ser un año en que la cartera va a crecer más que el PIB y por lo tanto vamos a revertir esa caída en términos de profundización. Yo creo que el año 2025 nos va a tener en niveles de cartera vencida agregadas con resultados disímiles por subsegmentos, naturalmente, pero agregadas por debajo del 4. Ya no va a ser 5 la cartera vencida. Yo creo que va a converger al 4 o por debajo del 4. Yo creo, estoy convencido, y para eso es este foro, para que discutamos los instrumentos que entre todos vamos a lograr que el 2025 sea el año de la recuperación. Muchísimas gracias.